Padre, muchas gracias Dios, gracias por tu compasión, gracias por ayudarnos, gracias Cristo Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu fuerza, gracias Dios, gracias Jesús. Bueno, mi nombre es Julio César Castro, aquí estoy nuevamente con ese objetivo, el cual es unirse, aprender de las Sagradas Escrituras, porque en ella nos encontramos el camino hacia la eternidad y le damos gracias a Jesús por ello. Hoy nos corresponde leer el libro de Génesis capítulo 37. Cabe de notar que estamos hablando de la familia de Abraham, Isaac, Jacob. Anteriormente mencionamos la descendencia de un hijo de Isaac llamado Esaú, pero hoy vamos a hablar de un descendiente de Jacob y se llama José, el cual la historia de este hombre tipifica mucho la vida de Jesucristo aquí en la tierra, da muchos indicios acerca de lo que Jesús sería para nosotros. Y vamos a las Sagradas Escrituras a ver qué nos dice. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, hagamos un paréntesis, por favor, porque Bila y Silpa son mujeres que las esposas por las cuales Jacob había trabajado, primero fue Lea y después Raquel, porque así fueron los acuerdos entre el padre de ellas y Jacob. Pero ellas mismas ofrecieron sus siervas, sus criadas, a Jacob para tener hijos de ellas. Y por eso nacieron estos hijos de las criadas de, de Raquel y de Lea. Y seguimos con la lectura, por favor. Y dice que tenían mala fama los hijos de estas criadas. Y José informaba esto. José era hijo de quién? De Raquel, ¿verdad? Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otros términos, le tenían envidia, ¿cierto? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amigos, entonces aquí vemos que los sueños que tuvo José fueron sueños proféticos, porque todo esto
más adelante lo vamos a encontrar que tiene pleno cumplimiento. José estaba predestinado para un proyecto de vida, aunque la vida de Jesús no desciende de esta tribu de José, sino la tribu de Judá. Judá fue hijo de Lea. Pero José, la vida de José tipifica mucho la vida de Jesús. Entonces, en su comportamiento, en sus actitudes, en su responsabilidad, en su compromiso, en su amor por lo divino, por lo espiritual, en su obediencia. Y dice el verso 11, y sus hermanos tenían envidia. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel, o sea, Jacob, a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Entonces aquí vemos, amigos, que ya esa envidia se había vuelto en una maldad bien arraigada, al punto de que ese odio ya querían ya destruirlo, asesinarlo. Peligroso, algo totalmente, una raíz diabólica, puede decirse que era lo que surgió de ellos. Pero Dios es bueno y acude a tiempo. Vamos a ver qué dice la lectura. Dice, ahora pues venid, decían ellos, ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén es el hermano mayor, es el primogénito de entre los hijos de Israel. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galá y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sea sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas los vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, aquí fin del capítulo, y vemos que la envidia es mala, es una raíz del mal propio de la naturaleza pecaminosa que lleva a la destrucción, aún asesinar. No nos conviene anidar ni consentir ese tipo de sentimientos. Antes bien hay que reprenderlos, pero esto llevó a José a que lo vendieran. Lógicamente que de todos estos acontecimientos, Dios los va a convertir en un proyecto de vida y en algo beneficioso aún para los mismos israelitas. Más adelante entenderemos por qué, pero es importante conocer estas historias porque hablan de un pueblo que Dios escogió para traer el Salvador de este mundo, para traer el mensaje de la palabra a la humanidad completa. Es importante conocer el Dios de Jacob, conocer el Dios de Israel, cómo hace las cosas, cómo se mueve, cómo administra sus asuntos, porque nosotros y el deseo de Dios es que hagamos parte de su reino, que se va a establecer un día sobre esta tierra, cuando Jesús nuevamente regrese. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te amamos, Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Hoy ofrendamos nuestras vidas una vez más. Dirige nuestros pasos, Señor. Oriéntanos para ser más como tú. Y te pedimos perdón si te ofendimos en algo. Ayúdanos a ser más como tú. Pues la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros cuerpos. Gracias Dios, gracias, muchas gracias. Bendigo estas familias que me escuchan. Los declaro que van en avanzada, que triunfan en Cristo Jesús, pero apoyados en Cristo Jesús. Y la gloria es tuya, Señor. Vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.